Corina Machado se encuentra en resguardo. Me preguntaba Pero, un oyente, Gonzalo, dígame. ¿qué tan fácil o difícil es lograr una negociación con una dictadura? Hemos tenido históricamente casos en donde se haya podido sacar a través de una negociación a un régimen autoritario del poder. Sí, fíjese que estuve buscando, Camila, entender un poco si se podía negociar con una dictadura. Desde Serbia, países en África, Brasil, digamos que hay diferentes ejemplos. E incluso hay un libro que se llama Las Transiciones Democráticas, que es un libro que ofrece por primera vez testimonios y experiencias de 3 expresidentes, primeros ministros de Asia, de África, de América Latina, en los que básicamente cuentan un poco cómo se hacen las transiciones desde regímenes autoritarios a una gobernanza democrática. Y quien escribe ese libro está con nosotros hasta ahora, directamente desde Chile. Él es Sergio Bitar, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, y además, Camila, fue ministro y senador de ese país. Don Sergio, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Don Sergio, basado en lo que usted encontró en medio de la investigación para redactar este libro, ¿qué tan difícil es negociar con una dictadura? Los ejemplos son muy distintos, pero tienen algo en común, que nosotros resumimos en el libro que usted mencionaba, y que hemos estado en contacto por años con la oposición venezolana, transmitiéndole cuáles son los criterios. Y esos principios yo considero que por primera vez se han conseguido en esta elección venezolana, y es la unidad de la oposición, una estrategia electoral sin uso de la violencia, acuerdos amplios y ojalá con sectores que están en el gobierno, y es allí donde creo que se ha producido una cierta, no digo falla, pero por lo menos omisión por lo que sabemos. En casi todas las transiciones los militares de alguna manera toman una posición más distante del gobierno de turno para poder dar continuidad histórica a la nación, porque no depende los militares y la patria de una persona. Entonces, las condiciones, si bien no son las mejores, se acercaron mucho esta vez. Y por eso que la decepción es tan grande hoy día a nivel mundial. Pero hay casos muy distintos que se los puedo mencionar si ustedes me dan unos minutos. Menciónenos esos casos. Bueno, uno que es interesante es el caso polaco. El caso polaco parecía imposible. Estaban los soviéticos con sus ejércitos. Pero había una condición de una movilización social muy impresionante y se logra una elección. Y en la elección arrasa la oposición. El régimen no quiere aceptarla, parecida a lo que está ocurriendo acá, y ante la presión grande, bueno, se conviene una fórmula y Jaruzelski, que era el general a cargo de Polonia, negocia con Walesa, que era el jefe de Solidaridad, el gran movimiento, poco lo que ha hecho María Corina en el caso venezolano, y nombran a una persona intermedia, que Mazowiecki, con el cual nosotros nos entrevistamos con él para sacar las lecciones. Claro que ahí habían 2 personajes claves, Gorbachov, y por lo tanto la posición soviética era no reprimir, ya estaban en reculada, y el Papa Botila, polaco, que estaba apoyando el proceso. O sea, allí el apoyo internacional fue fundamental. Ahí usted tiene un caso que se podría asimilar siempre y cuando, y ahí es clave lo que está ocurriendo en estas horas, haya una coordinación muy firme de todos los países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa, en la línea que se ha sostenido por todos hasta aquí, que es transparencia, entrega de la información, y aquí está el punto, un órgano imparcial que pueda revisar los antecedentes y no que los engañen de nuevo, porque esto puede ser un show más de Maduro. Entonces, yo creo que si ese acuerdo está, y respecto a lo que usted dijo delante que lo escuché, los norteamericanos, lo que dijo Blinken un poco rato, no es reconocer a González. Lo que dijeron es que
no reconocen el resultado de la elección. Claro, don Sergio, pero yo lo interrumpo. Están abriendo la puerta. Claro, yo lo interrumpo allí porque el hecho de que López Obrador ya haya reaccionado a ese comunicado de Anthony Blinken empieza a generar la fricción que se tiene entre este eje liderado por Lula, Petro, López Obrador y ahora Boric y los Estados Unidos. La pregunta es, ¿usted no cree que esa declaración de Blinken puede echar para atrás y hacer que esos pasos que se habían caminado hacia una posible negociación pues se queden estancados? Puede ocurrir, pero también puede no ocurrir, y ahí está la habilidad diplomática, porque lo que yo aclaraba es que lo que desprendo de las expresiones de Blinken es que no reconoce el resultado y por consecuencia puede alinearse en la posición de México, Brasil, Colombia, Chile. Yo creo que se pueden agregar Uruguay, Costa Rica, que era un grupo que operó por otra línea, para decir, señor, muéstreme los resultados con un grupo imparcial. Yo creo que esa es la operación que se puede hacer en este momento. Ahora, dudo de que las cosas puedan darse como debiera ser en una democracia por la naturaleza del personaje de Maduro y su engaño permanente, pero eso es lo que está operando y yo diría que eso podría ayudar, porque si queda marcado como un órgano absolutamente ilegítimo, puede quedarse, pero las condiciones de apoyo se van socavando muy rápidamente. Justo a eso me quería referir, señor Bitar, porque usted habla y nuestro compañero Gonzalo nos hace el contexto de que ha habido ejemplos en donde es posible negociar con una dictadura, pero le pregunto por este Estado autoritario que tiene unas diferencias marcadas con dictaduras que hemos vivido en la historia. Es una autoritarismo que de una u otra forma se vale de mecanismos democráticos para mantenerse. Con esas características que tiene este autoritarismo en Venezuela, ¿usted ve posible que realmente haya posibilidad de una negociación? Nunca en política hay que hablar que es imposible, lo que sí es que en este caso es bastante improbable, porque en los otros casos, como el de Sudáfrica, que parecía absolutamente imposible, también se produjo después de una presión internacional persistente y muy grande y de la población negra, una ruptura y que hubo un acuerdo después que condujo a una nueva constitución en el año 94 y al triunfo de Mandela, pero las negociaciones anteriores fueron extremadamente difíciles y secretas. No había una presencia militar que estuviera respaldando al gobierno blanco como en el caso venezolano. La diferencia que yo veo básicamente, Camila, es lo siguiente: acá hay un animal nuevo. Este es un animal nuevo. ¿Qué tiene de nuevo? Que si usted compara con las demás dictaduras sudamericanas, eran todas militares. Y acá, como el cambio mundial ha sido tan fuerte y que es inaceptable la presencia directa de militares en dictadura, acá buscan un animal nuevo que aparece como híbrido. Y entonces el problema central es, ¿qué pasa con los militares venezolanos? Yo creo que ahí no hemos entendido, yo no entiendo bien, no es lo mismo que en otros países. En el caso chileno mismo, eran una dictadura militar, pero fijaron una fecha de un plebiscito en una constitución y un propio militar, que era el jefe de la Fuerza Aérea, en el momento en que sospechamos que Pinochet iba a hacer lo mismo que Maduro, hacer la elección, y cuando ve que pierde, dar la vuelta, un militar salió diciendo, parece que ganó el no. Yo pensaba que podía ocurrir algo así, que había militares en Venezuela que tenían cierta autonomía y pensaban en la república, que pensaban en la autonomía hacia el futuro de la patria y no dependía de un solo personaje. Y entonces aquí hay en los militares venezolanos un fenómeno muy complejo de entender para nosotros, porque sin una autonomía de los militares respecto del poder y respeto al voto electoral, no veo cómo esto se puede salir. Yo no sé qué está pasando con los militares venezolanos. Fue que los manejaron completamente después del golpe del 2002 y se descabezaron. Es porque hay 300 generales y ninguno tiene ningún poder. Es porque el poder de los colectivos le temen los militares
es por la corrupción. Pero todo el mundo... Ahí yo creo que tenemos un problema serio. Sí, todo el mundo coincide en que, digamos, el que tiene la llave para abrir este candado son los militares, y la comunidad internacional, no sé, los Estados Unidos o cualquier organismo, digamos, ¿qué incentivo le puede ofrecer a estas personas para que cambie su cerebro y de pronto piensen en abandonar a Maduro? ¿Cuál sería, digamos, el incentivo que se les puede ofrecer a estas personas desde la legalidad, desde el multilateralismo? Bueno, primero una posición unida, yo creo, de toda América Latina, que hasta ahora ha sido un poco avergonzante, porque la división nuestra es un poco patética. Acaban de detener a un periodista importante chileno hace unas horas en Barinas, porque simplemente una patrulla militar los tomó, y hay un escándalo en Chile hoy día. No solo por esto, porque además mandaron a asesinar a un oficial venezolano hace un tiempo atrás, que fueron detectados los asesinos, son venezolanos y vienen de allá. Entonces, ya la presión internacional obliga a que América Latina, a mi juicio, tenga una sola postura. Yo creo que se están dando condiciones para eso y tienen que estar coordinados con Estados Unidos. Los europeos seguirían eso. Eso ayuda. Pero también ayuda, y aquí hay un problema muy importante, que no se olvida la oposición venezolana en este momento. O sea, es absolutamente fundamental la unidad de la oposición, y con el apoyo internacional, y luego la presión, que tiene que haber mecanismos para mostrar a los militares que hay un camino distinto, que esta situación de ahora puede degradar e ir acercando Venezuela a Cuba, que es un drama que supongo que cualquier persona con dos dedos de frente no querrá meter al país más cerca de aquel camino que es tan desastroso. Claro, pero señor Bitar, mire, un oyente que está conectado con nosotros y lo escucha y nos dice lo siguiente, dice: todos los ejemplos de caída de las dictaduras han tenido un levantamiento popular, por ejemplo, Polonia, Sudáfrica, la que quiera. En Venezuela ese no ha sido el caso. La gente, en vez de tener un levantamiento popular, ha preferido irse, y por eso ese flujo migratorio que nos tiene, por ejemplo, a nosotros en Colombia, habiendo recibido a 2.5 millones de venezolanos. Usted al principio de la entrevista dijo: en esta oportunidad las condiciones sí se están dando, pero tal vez esa no falta, el levantamiento popular. A ver, en todos los casos que revisamos, siempre hay levantamiento popular. Pero no basta el levantamiento popular, tiene que haber conducción política. Es fácil reprimir si no hay una conducción política propiamente tal, que pasa con la capacidad internacional, con la capacidad con el Parlamento, con el manejo de dirigentes que negocien. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica que mencionaban, hubo negociación política. De Klerk, el presidente blanco, moviliza a su propio sector y le dice: hay que dar una salida porque la situación es más complicada. En el caso de Filipinas hay un gran levantamiento popular después que la dictadura asesina a Aquino y la dirección la toma su esposa, pero ahí entran también los militares y en una situación sacan a Marcos en un helicóptero y se lo llevan a otro lado porque se dan cuenta que la situación es inmanejable, pero el ministro de Defensa de Aquino era el jefe de la policía con Marcos, el dictador. O sea, hay ya conversaciones, que es el otro caso. En todas las demás ha habido movilización, pero la movilización no reemplaza la capacidad política, tienen que darse las dos. Claro, pero ahí yo quisiera preguntarle, don Sergio, es muy distinto el multilateralismo que se vivía en aquellas épocas, en el momento del cambio en Sudáfrica, en Filipinas con el general Marcos, en Polonia en medio de la Unión Soviética, con lo que estamos viviendo hoy en día. Vemos a un Vladimir Putin que hace lo que le da la gana, un Erdogan que hace lo que le da la gana, vemos lo que pasa con Modi en India, lo que puede pasar con Nayib Bukele. La consulta es: ¿qué tan importante le puede resultar a un autócrata la presión de la comunidad internacional en estos momentos? Es otro, como dijimos, otro animal. O sea, estamos hablando del siglo XXI, adentrada a una situación en que hoy día se habla de un cambio importante del orden internacional. No olvidemos que la situación que estamos analizando de antes, había términos de la Guerra Fría y un predominio norteamericano total. Hoy Estados Unidos tiene menos poder. Sí, señor el caso Bitar, venezolano, sí. Adelante, perdone. No, es que lo que ayudó también a sostener a Maduro en los años pasados
es una Rusia que no estaba en guerra y que le ayudaba a manejar el petróleo. Es una China que no tiene los problemas de tensión con Estados Unidos, o sea, hay problemas geopolíticos nuevos, y es una Cuba que podía tener una cierta presencia que hoy día no. Yo veo que su poder relativo ha bajado bastante, o sea, el cuadro también internacional es más complejo, es más equilibrado, es cierto, hay los riesgos de las guerras que están ocurriendo, que son tremendas, de fuertes, pero en el espacio en que se mueve Venezuela, el ambiente de apoyo internacional también se ha restringido, y la demanda interna por mejorar la producción de petróleo, que cayó a 1/5 de lo que había el año 2000, también es una presión importante. Entonces hay otros sectores que tendrán que dar una palabra, y eso a veces no se ve. Entonces, por eso yo creo que la presión internacional tiene que darse fuerte, hay que mostrar los resultados ahora, hay que tener la unidad de la oposición, hay que hacer gestiones para que la oposición no se divida, pero obviamente que estamos ante un cuadro mundial distinto, pero yo no veo que mejoren las condiciones de apoyo mundial de China y Rusia, o Cuba, o Irán, o Turquía a Venezuela. Señor Bitar, pero permítame plantear aquí, señor Bitar, un tercer escenario, digamos. Ya hemos visto la movilización popular, Venezuela se ha volcado a las calles, no como María Corina, antes también lo hizo. El tema de la presión internacional se está viviendo y se ha vivido antes. Y esos escenarios, bueno, usted nos ha contado muy bien qué es lo que ha pasado con ese escenario. Hay un tercer escenario del que se está hablando mucho y le están hablando personas muy cercanas a María Corina, que es el tema de un paro nacional, que el sector productivo paralice todo el país. En Chile, en épocas de Pinochet, ese paro nacional produjo un efecto, pero digamos en el caso de Venezuela, ¿usted cree que ese tercer escenario, que el sector productivo pare completamente, que se realice un paro cívico, un paro nacional, que no saque la gente a las calles para no arriesgarla a que las asesine el régimen de Maduro? ¿Ese tercer escenario es probable en esta Venezuela? Claro que sí, o sea, mi impresión de lo que he visto a nivel mundial, no solo en mi país, de todos los estudios que hemos hecho y hasta hoy, es que tiene que haber presión internacional, tiene que haber movilización social, un paro ayuda en esa dirección. ¿Y por qué todo esto? Porque las fuerzas que sostienen al régimen, por más que Maduro con 5 más traten del control total, las fuerzas que sostienen al régimen son más variadas en sociedades un poco más complejas. Y entonces esa situación de presión, de paro, provoca en los militares una situación que yo percibí en varios países. Los militares están acostumbrados a un orden más rígido, y por lo tanto la alteración de ese orden rígido de manera permanente produce una sensación de pérdida de control, y hay una búsqueda por la vía institucional de encaminar un país a que tenga cierto control y que no haya un desorden público total y una declinación creciente. Entonces pueden darse situaciones nuevas, y eso ocurre cuando hay presión. La presión tiene que mantenerse siempre. Unidad opositora y capacidad negociadora, movilización social, paros, presión internacional, defensa de los derechos humanos de la presión internacional. Hay que precaverse de que no detengan a nadie, y la presión tiene que estar siempre encima. Señor Bitar, tengo una pregunta sobre lo que está hablando de movilización social, porque si bien es cierto que durante la historia reciente de Venezuela, pues la movilización ha sido un brazo de la oposición, pero también del chavismo, también es que la base con la que todavía cuenta el chavismo parece ser importante. Si uno mira los datos de las actas de Edmundo González, ellos más o menos, por 3 personas que votaron por Edmundo González, 1 votó por Nicolás Maduro. Yo me pregunto, ¿qué pasa con esa base que todavía tendría Nicolás Maduro? ¿Es real? Y en el momento de darse o de usted estudiar estas negociaciones con dictaduras anteriores, ¿cómo ha funcionado? ¿Estas dictaduras de las que usted nos habla han tenido apoyo o base social para compararlo con lo que está sucediendo ahora con Venezuela? La política es absolutamente incierta. Uno lo que puede ver es qué factores pueden desatar dinámicas nuevas que son difíciles de prever, pero sin duda la movilización social en todos los casos que yo observé juega un papel importante, porque muestra un descontento que es difícil de controlar y empuja a los que tienen un poco más de visión larga de que hay que canalizar por la vía institucional alternativa y que por eso puede ser necesario cambiar.
al gobierno. Esa es una. Segundo, yo veo que el apoyo a Maduro ha decrecido, obviamente, lo que puede tornarse más violento, como hemos visto ahora. La reacción de las últimas 48 horas o 72 es excesivamente violenta, lo cual revela más bien temor frente a una decisión que tomaron que resulta absolutamente, deja estupefacto a todo el mundo. Entonces, ahora, ¿qué tipo de movilización social? Hay movilizaciones sociales que se desatan solas, sin que los partidos políticos las promuevan, y que pueden generar violencia o generar represión, y eso amedrenta. Y lo otro es una movilización social con todas las organizaciones sociales que puede haber, además de las políticas, en que tú das un plan, dices, voy a movilizar 2 días, un día, una manifestación regulada que muestre poder de la sociedad civil. O sea, por eso que la oposición unida es absolutamente fundamental. Pero no hay ninguna ecuación matemática que a nadie pueda decirle, oiga, esto va a pasar de esta manera. Lo que sí uno puede decir es, de la experiencia mundial, de la experiencia política, del comportamiento de la gente, qué es lo que hay que hacer y mantener una cierta estrategia de conducción política, unidad política, acuerdo internacional respaldándose en la unidad política, movilización social, presiones económicas, acción sobre el PSV, acción sobre los militares para ir buscando formas de negociación y explorar un pacto. No hay transiciones que rompan, hay transiciones que tienen que dar cierta continuidad y dar garantía al que puede salir de que no va a haber una persecución o que va a haber normas que le van a garantizar su permanencia o su vida. En ese sentido, exministro Vittar, precisamente sobre los pactos le quiero preguntar, y es sobre el papel que ha cumplido el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Usted lo ha visto durante estos 5 días, estos 6 días desde la elección. ¿Usted qué cree que debería hacer o cuál cree que debería ser de ahora en adelante el papel del presidente Gustavo Petro, sabiendo no solamente pues la gran frontera que tenemos con Venezuela, sino ese papel como mediador que está tratando de asumir? Bueno, cuando observo desde fuera, yo encuentro que ha operado Colombia entera, porque supongo que en esta materia tiene que haber un acuerdo político entre todos los sectores para poder darle sostén a una política nacional. Pero usted, estando en la primera fila con una cantidad importante de migrantes y el riesgo de un incremento de la inmigración, la búsqueda de una salida que signifique sin ruptura es un camino. Yo creo que el presidente Petro, en su afinidad en esta materia con Lula, ahora con AMLO y con Sheinbaum pronto, yo creo que la nueva presidenta de México va a jugar un papel eventualmente distinto, sumando a Chile y sumando a unos 4 o 5 países más, la cohesión de esa postura de deme los resultados para que esto tenga garantía, es el paso que hay que dar ahora. A mí me parece que ha estado actuando con responsabilidad Colombia. Es decir, señor Vittar, que desde su expertise y desde su conocimiento de lo que ha pasado con dictaduras y regímenes autoritarios saliendo del poder, usted en esta oportunidad sí ve una luz de esperanza para poder transformar las cosas en Venezuela. En política nunca se puede perder la esperanza. Lo que importante es no perder la cabeza. Pues señor Sergio Vittar, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, pero además exministro, mil gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Fue muy ilustrativa la conversación con usted. Feliz resto de día. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gonzalo, y entonces hay que quedarse